Hola a todos. El día de hoy vamos a revisar una metodología para analizar en dónde se encuentra ubicada una herramienta en el espacio cartesiano. Entonces, el primer paso para poder lograr identificar dónde se encuentra esta herramienta se le conoce como la metodología de David-Hardenberg y les vamos a conocer más bien cómo identificar primero los parámetros que llamamos de H. Vamos a revisar el tema. Este tema es considerado dentro de la cinemática directa e inversa. Y recordando un poco sobre qué es cinemática directa, bueno, pues recuerden ustedes que en la cinemática directa nosotros conocemos los ángulos de las articulaciones con respecto a una y otra y podemos determinar entonces la posición cartesiana del efector final, en este caso de la herramienta. Entonces, para hacer este procedimiento, vamos a comenzar identificando primero algo que le conocemos como parámetros de H. Y bueno, posteriormente, pues ya se van a poder utilizar algunas, dentro de la metodología vamos a poder concatenar transformaciones, es decir, recuerden que de una articulación a otra pudo haber estado, las articulaciones están separadas a una distancia en específico, algunas articulaciones van a estar, se han girado con respecto a otra referencia, etcétera. Entonces, para ubicar mi efector final, yo tengo que ubicar el efector final con respecto a todas las anteriores referencias, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, primero voy a ubicar estos ángulos y les voy a, para finalizar, bueno, con este análisis, voy a finalizar con la posición cartesiana. Muy bien. Recordando un poquito qué es la cinemática inversa, bueno, pues su nombre lo dice, vamos ahora a la inversa. Es decir, si nosotros ya tenemos, ya obtuvimos la posición en X, Y, Z del efector final, bueno, pues ahora vamos a comprobar cuáles son los ángulos de las articulaciones que me permitieron ubicar al efector final en esa posición. Entonces, comenzando un poquito para ir revisando el tema de parámetros de H o de Navier-Hardenberg, eh, lo que les comentaba, bueno, el efector final quizá pues se ubica mediante una serie de transformaciones. Recuerden que las transformaciones pueden ser desde traslación o rotación. Digamos que, por ejemplo, una base está ubicado con este frame, por ejemplo, con esta referencia, y digamos que hay otra articulación que ha sido girada, por ejemplo, y entonces yo ya le voy a ubicar un nuevo plano, un nuevo frame, y bueno, la articulación está separada a una distancia t. Supongamos que entonces esta articulación del plano J, K e I, pues ha sufrido una traslación y una rotación a la vez, ¿sí? Entonces, esta es una transformación. De ahí, a lo mejor, puedo decir que mi herramienta final o mi efector final está ubicado en otro plano a una distancia P con respecto a al plano anterior y bueno, pues también ha girado con respecto al anterior, ¿no? Entonces, yo lo que voy a tener que obtener al final de cuentas es cada una de las articulaciones ha sufrido una transformación, ya sea que hubo una rotación, una traslación o una combinación de ambas. Y bueno, pues en este caso, pues voy a tener que concatenar todas estas transformaciones que son individuales, las voy a concatenar. Y cuando hablo de concatenar es que voy a hacer una multiplicación de las matrices que van a ir resultando. Al final, pues voy a obtener entonces un vector posición de mi efector final. Pero bueno, en este video todavía no vamos a obtener ese vector de posición final. Simplemente vamos a identificar primero qué son los parámetros de H. De H, bueno, pues viene de Denaville-Harbeck. ¿Y quiénes son, no? Bueno, estas personas, Jacques Denaville y Richard Harbeck, en 1955, introducen este concepto, ¿no? Y lo formalizan como una convención para poder estandarizar entonces las coordenadas espaciales de estos eslabones, ¿no? Dadas estas articulaciones de un robot manipulador. Entonces, pues son 4 parámetros, pero para ello, bueno, pues vamos a identificarlos en el espacio. Entonces, de esto va a tratar este video.
Bueno, vamos a comenzar primeramente con que tenemos dos eslabones, tenemos ahí dos articulaciones, entonces este es el eslabón I-1 y este es el eslabón I. Por lo tanto, quiere decir que esta articulación tiene un eje I-1 y esta otra articulación tiene un eje I. Entonces, donde I, bueno, pues va a ser el número, el identificador, ¿no? En cuál eslabón o en cuál articulación estoy analizando, ¿verdad? Entonces, I-1, pues sería la anterior. Entonces, vamos a comenzar primeramente definiendo los planos, ¿no? De cada una de estas articulaciones. Y bueno, vamos comenzando que, bueno, pues como ahora el análisis es en 3D, digamos, en un espacio cartesiano tridimensional, pues vamos a tener ejes X, Y y Z. Primero, ¿qué les parece si vamos ubicando el eje Z? Este sería el ZI-1 y por ende este sería el ZI, ¿sí? Vamos a ubicar también un Y-1 y este un YI. ¿Por qué están al revés? Bueno, porque pues estoy identificando que mis articulaciones no están, unas han sido giradas con respecto a otras, ¿no? Realmente en la imagen pareciera que pues deberían de estar todas como que muy, muy precisas, muy en el mismo, digamos, en la misma referencia, pero no. En realidad, si los planos están, pues han sido girados y demás, entonces quiere decir que mis articulaciones, pues por eso mismo, también han sido giradas, ¿no? Entonces, mi YI es diferente a mi YI-1. Y bueno, pues voy a ubicar que este sería mi XI-1 y voy a tener a mi XI. Entonces, si se fijan, tengo dos planos de referencia, dos frames distintos. Entonces, quiere decir que hay una rotación entre las articulaciones, sí, están ubicadas espacialmente a ciertos ángulos de diferencia, ¿no? De una con respecto a otra, y también hay distancia de separación. Entonces, ¿hay transformaciones tanto de rotación como traslación? Sí. Entonces, vamos a ver que los parámetros de H, para no revolver tanto, ¿no? Los conceptos de cuáles son los ángulos que debo de considerar, bueno, ellos formalizan este estándar y hacen llamar 4 parámetros importantes para el análisis y de ahí obtener las transformaciones de cada uno de los eslabones y bueno, al final se concatenan entre ellos, ¿no? Es decir, se multiplican. Pero bueno, vamos primero comenzando. Vamos a ver, por ejemplo, fíjense el primer parámetro que voy a analizar. Observe bien lo que voy a hacer en la pantalla. Voy a extender este eje, voy a repetir, voy a extender este eje X y -1 y fíjense bien, por ejemplo, qué es lo que voy a medir. Voy a medir ahorita una distancia, una DI, una distancia. Vamos con el primer parámetro que quiero comentarles. Es uno de los 4 parámetros de H. De ahí que mide, dice, mide la distancia desde x y -1, este es x y -1, a xy, ¿sí? Pero medida sobre zi, es decir, solamente necesito, fíjense bien, que solamente mido la distancia de separación de los ejes x de ambas articulaciones. Quiere decir que si mi DI fuera 0, ¿qué creen que sea? Quiere decir que van a estar las dos articulaciones sobre el mismo eje. Entonces no va a haber, digamos que, no va a haber una articulación muy por arriba de otra o muy por abajo de otra. No. Si mi DI es 0, quiere decir que están sobre el mismo eje ambas articulaciones. ¿Pueden estar separadas? Sí, pueden estar separadas, pero no van a estar, pues digamos que van a estar sobre el mismo eje si la DI fuera 0. Pero si la DI no es 0, quiere decir entonces que tengo una articulación, digamos que más arriba que otra, ¿sí? Entonces, esto es lo que me mide DI, la distancia de separación entre los ejes X. Como les digo, si mi DI fuera 0, quiere decir que en X están en el mismo eje. Muy bien. Entonces, esto fue las X, las distancias entre las X. Fíjense bien ahora lo que voy a hacer. Voy a extender este eje, voy a repetir, voy a extender este eje y este eje representa, digamos, la XY, pero la voy a trasladar a este punto para medir entonces algo que se llama ángulo teta I. ¿Qué es mi ángulo teta I? Bueno, si ya medí las distancias entre X y X,
¿sí? También puedo medir si las X han sido giradas una con respecto a otra. Por ejemplo, aquí puedo observar en la pantalla que mi XY ha sido girada con respecto a la Y, XY menos 1, unos ciertos grados. Y esos grados son precisamente teta y. Entonces dice que es el ángulo que existe entre X y menos 1, que es este eje, y el eje XY, medido sobre ZY, es decir, pues sobre este eje de referencia, pues lo voy a medir el teta y. Entonces eso me va a decir aparte, si tengo DI mayor a 0, pues quiere decir que, pues, o menor a 0 puede ser también, porque puedo tener por abajo o por arriba, ¿no? De mi referencia. Quiere decir entonces que mi articulación, pues, están separadas a una distancia de I con respecto a las X. Pero también puede haber dicho que si existe una teta I, quiere decir que van a rotar sobre este eje, ¿no? Entonces, digamos que DI y teta I, pues, miden las X, los ejes X, pero uno mide distancia y otro mide el ángulo, todos con respecto a ZI. Esperemos que vayamos bien. Si es necesario detener el video y procesarlo, regresarlo, adelante. Vamos a continuar con los siguientes parámetros. Entonces, observemos que, fíjense lo que voy a realizar en estos momentos. Voy a repetir, por si no se observó, una A y menos 1. Vamos a ver qué es una A y menos 1. La distancia, es una distancia, dice, pero ahora fíjense bien que son ya las zetas. De hecho, ya voy a trabajar puras zetas ahora. Fíjense los ejes zetas, ZI menos 1 y ZI. Dice, A y menos 1 es la distancia que existe entre ZI menos 1 y ZI. Entonces, digamos que eso es una traslación, ¿no? Entonces, es una traslación. Es decir, mis articulaciones no van a estar encima una de otra, sino están separadas a una distancia A y menos 1. Entonces, dice que esta distancia pues es medida sobre el eje X y menos 1, ¿no? Entonces, decir, bueno, ¿qué tanto en Z están separadas mis dos articulaciones? Eso es A y menos 1. Y bueno, pues el ángulo también. Hay que ver si en Z también se ha girado las articulaciones con respecto a otro plano. Entonces, vamos a ver qué es alfa y menos 1. Dice que es el ángulo que existe entre las zetas. Aquí pareciera que parece que están como que, digamos, bien paralelas, ¿verdad? Pero no, sí hay un ángulo. De hecho, si yo traslado un poco la línea de ZI para acá, la voy a dibujar, la voy a trasladar, y la dibujo, la extiendo, y bueno, ZI menos 1 la extiendo aquí hacia abajo, es este mismo eje. Entonces, el ángulo que se forma entre estas dos zetas, ZI menos 1 y ZI, se le conoce como alfa I menos 1. Entonces, mis estimados ingenieros y demás colegas, ¿qué son los parámetros de H? Son 4 parámetros muy importantes que me ayudan a identificar dónde están las articulaciones con respecto a un plano anterior, ¿sí? Entonces, si estoy en el plano base, bueno, con respecto a ese plano base, ¿dónde está la articulación? Si estoy en el eslabón 1, ¿dónde está mi articulación 1 con respecto al plano 0? Y así me voy por cada una de ellas, ¿no? Entonces, este video, por lo tanto, vamos a revisar un ejemplo de cómo identificar entonces en algún robot ya aplicado ahora sí que al área, cómo identificar estos parámetros de H. Entonces, vamos a revisar un ejemplo. Para ello, me gustaría introducirles un poco lo que es el robot SCARA, ¿no? Entonces, ¿qué es SCARA? Muy utilizado en la industria y por sus siglas en inglés viene de Selective Compliance Assembly Robot Arm. Entonces es un robot prácticamente, pues ahora sí que configurado y es un estándar, de hecho, es una configuración estándar que existe y se le conoce como SCARA. ¿Pero qué tipo de configuración es? Bueno, es un robot cilíndrico al final de cuentas porque debido a sus articulaciones rotativas que tenemos de esta manera, eh, el espacio de trabajo
realmente puede formarse nada más a través de un cilindro hipotético. Entonces, mi robot va a estar girando sobre todo este espacio, ¿sí? Debido a al grado de libertad con los que cuenta este robot, ¿no? Entonces, antes de comenzar a identificar los parámetros de Navier-Hardenberg o de parámetros de H, me gustaría que recordáramos un poco, aprovechando el video, recordar un poco sobre los grados de libertad. ¿Cómo determinar los grados de libertad de un robot? Bueno, pues vamos a ver. Una aproximación que hicimos en algunos videos es prácticamente que los grados de libertad son dados por una ecuación de Gravel, ¿no? Por ejemplo, hay muchas estrategias, pero una muy sencilla que pudiéramos trabajar es la ecuación de Gravel. Y bueno, esta dice que em, si yo tengo, por ejemplo, una lambda, esta lambda es una constante que vale 3 para mecanismos planares o en 2D y vale 6 para mecanismos espaciales o en 3D. De hecho, este robot, pues ya como al trabajar en un espacio cilíndrico, digamos que trabajamos en un espacio tridimensional. Es un mecanismo espacial. Entonces, pues vamos a considerar ahorita mi lambda igual a 6. Ahorita lo ponemos. Entonces, dice Bravo que esto es n menos j menos 1. N pues sería el número de eslabones, ¿sí? Ahorita los identificamos, cuáles son los eslabones. J, el número total de articulaciones, menos 1, más una sumatoria, fíjense bien, de igual a 1 hasta el total de articulaciones de los grados de libertad de cada una de las articulaciones, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los grados de libertad de este robot? Bueno, pues va a depender mucho también del efector final. Es un poco curioso, ¿no? El cómo analizar los grados de libertad de este robot. Fíjense bien lo que les voy a comentar. Lambda dijimos que es 6 por ser un mecanismo espacial, ¿sí? Eh, N, pues digamos que vamos a identificar cuáles son los eslabones. El primero es la base, segundo, tercero y tenemos un cuarto eslabón que sería pues el efector final. Entonces tenemos 4 eslabones, ¿sí? ¿Cuántas articulaciones tenemos entonces conectando, ¿no? A los enlaces? Bueno, pues vamos a identificar que tenemos prácticamente una, dos, tres articulaciones realmente, ¿no? Pero fíjense que esta está interesante, ¿no? Esta última articulación está interesante. Entonces, vamos a revisar que en realidad son 3, pero tiene algo muy curioso que les comento, el efector final, ¿sí? Si se dan cuenta, es un tornillo sin fin que baja y sube, pero al final de cuentas también está rotando. Entonces, vamos a ver este efector final, qué efecto tiene, sobre todo en la sumatoria de los grados de libertad de cada una de las articulaciones. Vamos a comenzar primero con la articulación 1, le voy a poner, pues tiene un grado de libertad. La articulación 2 tiene otro grado de libertad. ¿Por qué? Porque solamente se mueven sobre este eje, solamente rotan, ¿no? No hay traslación en Z, no se mueve el robot más que gira. Sí, entonces son articulaciones rotativas nada más, entonces un grado de libertad cada una. Y fíjense bien, este efector final, no sé si se han percatado que el tornillo sin fin lo que va a hacer es una traslación, sí va a ser una traslación, pero también la herramienta final en realidad también rota. Entonces podríamos decir que si lo vimos en un video, un tornillo sin fin pues realmente tiene también un grado de libertad, aunque rota, tiene un grado de libertad. Pero, por ejemplo, en el ejemplo que vimos en el video aquel anterior, pusimos una herramienta, por ejemplo, un gripper o una pintura, por ejemplo, ¿no? Y esta nada más no va a girar, no nada por el estilo, nada más va a subir, va a bajar, va a subir, bajar. Pero en este caso, por ejemplo, vamos a aprovechar que al girar también podríamos hacer, por ejemplo, una especie de barrenos, por ejemplo, ¿no? Una perforación en algún lado. Entonces vamos a aprovechar la rotación
y la traslación sobre este eje. Entonces podríamos decir que en realidad son 2 grados de libertad independientes. ¿Sí? No es que tenga 4 articulaciones, es que realmente estas dos son parte del efector final. Entonces podríamos decir que pues el total entonces es 4. Entonces, si yo sustituyo todos estos datos en mi ecuación, pues me queda 6, me queda 4 menos 3 menos 1 más 4. Y pues vamos a ver cuánto da esto, ¿no? 4 menos 4, 0. Por 6, 0 más 4, dice que es de 4 grados de libertad. ¿Eso qué significa? Bueno, que pues lo que ustedes bien saben, ¿no? Los grados de libertad de todo este robot es porque se puede mover, gira aquí, 1, gira acá, 2, gira el efector final, sí, 3, pero también puedes posicionarlo pues a una altura en específico. Entonces digamos que tenemos 4 grados de libertad. Muy bien, entonces vamos a volver un poco ahora al tema de los parámetros de H que les comentaba, recordando un poco de los parámetros de H. Entonces rápidamente quiero decirles que entonces tenemos eje Z, Z, tenemos Y y tenemos X. Primero, pues distancias entre las X es de Y. Ángulos entre las X, ZI. Distancia y separación entre las Z, AI menos 1. Y ángulo de diferencia que hay, que existe entre Z, alfa y menos 1. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el ejemplo del robot Scara para identificar los parámetros de H. Entonces, para identificar estos parámetros lo tengo que hacer por cada una de las articulaciones. Y bueno, algo que sí es importante destacar es que pues ahora sí que hay que identificar el número de eslabón que vamos a estar trabajando. ¿Qué dijimos? Bueno, pues vamos a identificar que son 4. Vamos a identificar primero los ejes. Por ejemplo, los ejes Z, ¿no? Voy a manejar Z así. ¿Y por qué le puse 0 y 1? Porque recuerden que tengo la base y tengo esta articulación. Pero si se fijan, usan el mismo eje Z, ¿sí? La base y la articulación usan el mismo Z. Entonces, para no poner dos Zs sobrepuestos, mejor le voy a llamar el Z0 y el Z1. Es decir, el Z0 es este y este es el Z1, pero pues al final están en la misma, pues ahora sí que en la misma línea, ¿no? En el mismo eje. Entonces tengo un eslabón, pues base 0, y pues quiere decir que, por ejemplo, puedo decir que mi primer eslabón se va a llamar, es el número 1, lo voy a identificar como 1, para que pueda identificar el 1 menos 1 es 0. Entonces es de la articulación o el eslabón 1 con respecto a la base, ¿cuánto hay, por ejemplo, de algo en específico, ¿no? Entonces, no puedo comenzar con 0 porque si hago 0 menos 0, pues 0, digo 0 menos 1, pues es menos 1, no tengo eslabones menos 1. ¿Así? Entonces voy a comenzar con 1. Bien, vamos a revisar otro eje Z. Aquí solamente tengo Z2, es decir, no tengo otra cosa aquí, solamente hay Z2. Y tengo Z3 y Z4. ¿Por qué otra vez 3 y 4? Bueno, porque recuerden que tenemos el tornillo sin fin, recuerden que se traslada sobre el eje Z, pero también rota sobre el eje Z. ¿Sí? Entonces, pues al final de cuentas, son dos cosas distintas con la misma herramienta, pero pues cada uno debe tener su propio eje Z, ¿verdad? Entonces, quiere decir que voy a identificar que tengo 4 Is, cuatro eslabones que tengo que trabajar. Y bien, con esto, estimados colegas, pues voy a identificar las X, pues prácticamente, pues esta sería para mí la X1, pues esta sería, por ejemplo, una X0, pero bueno, pues siempre voy a considerar, pues ya ahora sí, a partir de la articulación, pues número 1. Mi X2, si se fijan, pues sigue siendo, yo lo puedo extender y extender pues ahora sí que la dimensión no importa aquí mientras el eje pues permanezca, ¿no? Entonces, este es mi X2.
Y bueno, tengo mi X3 y mi X4, ¿no? Se podría decir que son el mismo X porque también la rotación y la traslación de este eje, pues son las mismas X al final de cuentas, ¿no? Entonces, para no poner tantas flechas, una arriba y otra abajo, bueno, pues las voy a poner entonces ubicadas de esta manera. ¿Ok? Entonces, ¿y las Y's dónde creen que están? Bueno, pues están viendo hacia ustedes, ¿sí? O hacia atrás de su monitor. Entonces sería el eje Y. ¿Ok? Vamos a revisar entonces, ahora sí, vamos a identificar los parámetros de H. Vamos viendo, por ejemplo, ¿qué les parece si comenzamos primero con el que tengo aquí, alfa y menos 1? Vamos a ver entonces qué es alfa y menos 1. Bien, recuerden, vamos a ver qué es alfa y menos 1. Nada más recordando, voy a regresarme al slide, donde dijimos que alfa y menos 1 es ángulo. Ángulo que existe entre z y las z sobre x. A ver, entonces vamos a identificar las z. Vamos a identificar las z. Ok, entonces, pregunta, bueno, pues si se fijan es un robot pues está muy derecho, como quien dice, ¿no? Entonces, esta Z no anda así, no anda así, ¿sí? Está prácticamente paralelo a la Z0 y la Z1. Entonces yo les preguntaría, ¿hay un ángulo de diferencia entre estas Zetas? Por ejemplo, primero vamos a analizar el ángulo que existe entre I menos 1, es decir, entre el 1 y 0, pues la verdad, no, ¿sí? O sea, para empezar, esta misma Z es para la 0 y la 1. Y luego, la 2 con la 1, la 2 con la 1, la 2, por ejemplo, ha sido girada con respecto a esta, pues no, tampoco. La 3 con respecto a la 2 ha sido girada, tampoco. Y la 4 con respecto a la 3, pues es la misma. Entonces, no. Esto pues, fuera el caso, por ejemplo, si fuera un robot que a lo mejor, digamos que pueda hacer esto, ¿no? Entonces ahí sí, si estas fueran las zetas, pues miren, esta articulación ya ha sido movida, esta también y esta también. Ahí sí mis alfas pues van a cambiar. Pero acá, por ejemplo, este robot, la verdad, no, sus zetas permanecen paralelas, no se pueden mover. Bien, pues ya he llenado entonces los parámetros de H. El primer parámetro de H es alfa y menos 1, que son los ángulos de separación entre las zetas. Vamos a revisar qué era la A y menos 1. Dice que es la distancia de separación entre zetas medida sobre X y menos 1. Entonces, a ver, vamos a revisar otra vez. Entonces, ¿qué es A y menos 1? Entonces, dice que distancias de separación. Muy bien, pues vamos a ponerle nombre porque sí, evidentemente entre esta Z y esta Z sí están separadas, ¿sí? ¿Qué les parece si les ponemos, por ejemplo, esta distancia se va a llamar A1 y esta distancia de separación se va a llamar A2 por ahora, ¿sí? Entonces yo les preguntaría, a ver, la distancia de separación del eslabón 1 menos 1, o sea, es 0. Pues prácticamente diría que pues no, están la Z, sí, las Z pues son la misma. 0 y 1 es la misma, ¿no? La base y la articulación 1 del eslabón 1 pues son la misma, entonces es 1 menos 1 pues es 0, ¿no? Vámonos con la siguiente. La 2 menos 1 pues ahora sí, la distancia de separación es A1. Vámonos con la 3. 3 menos 2, ¿no? O sea, sería 3 menos 2, entonces sería A2. Y vamos a ver, 4 y 3. Pues dijimos que era la misma Z tanto para el tornillo sin fin con su giro, ¿no? Entonces dijimos que, pues es 0. Esperemos que estemos entendiendo un poco el tema, porque estamos identificando nada más en este video, vamos a identificar los parámetros de H de un robot SCARA. ¿Sí? Entonces,
Ya hemos denotado, entonces, estos fueron los ángulos entre zetas, estas fueron las distancias entre zetas, y ahora vamos, pues si no sé si recuerdan que todos estos son con zetas y estas son con las X, ¿sí? Entonces vamos a medir entonces ahora las distancias Y. ¿Qué eran las distancias Y? Voy a regresarme rápidamente a la imagen. Dice que es la distancia de separación entre el eje XY-1 y XY. Aquí van a notar que, por ejemplo, acá tengo una diferencia entre este eslabón y este eslabón, ¿no? Tengo una diferencia de Y. Les había comentado en el video que si la de Y es 0, pues quiere decir que están sobre el mismo, pues sobre el mismo eje, ¿verdad? Vamos a ver. DI, si se fijan, ya no es -1, ¿sí? Solamente DI. A ver, entonces, de la 1, pues básicamente yo diría, a ver, la X0, bueno, pues prácticamente la X0, la X1, de hecho no me piden la 0, nada más la 1. Entonces, la 1, pues pues realmente, pues no tengo una distancia de separación de la anterior con esta, digamos que aquí va a comenzar, o sea, sí es la base, y sí le podríamos poner una distancia D, si pudiera ser, pero digamos que ahorita nuestra referencia, pues si yo le pongo, por ejemplo, 0, quiere decir que yo voy a partir sobre este punto, ¿no? Digamos que si yo le pongo 0 a DI, quiere decir que mi efector final lo voy a ubicar desde este punto, no desde este punto. Lo que pasa es de que no lo quiero ubicar desde la base porque quiero que mi eje de referencia sea este punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el principal, ¿no? Que se mueve. Entonces van a decir, bueno, pero si la referencia la cambio a la base, pues evidentemente voy a tener que sumarle una distancia ahí a donde me ubique el efector final, ¿no? Entonces, ahorita, si yo pongo DI igual a 0, quiere decir que estoy ubicando con respecto a este punto, ¿sí? Vamos a ver la DI número 2, que es este punto. Pues básicamente también con respecto a DI, pues la X anterior, pues sigue siendo la misma, ¿sí? La número 3, por ejemplo, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? La 3, pues si se fijan, por ejemplo, bueno, pues esta fue la 2, ¿no? Esta fue la 2. La 3 con respecto a la 2, fíjense que sí hay una distancia D, ¿sí? Entonces le voy a poner, por ejemplo, pues sí hay una distancia D de la 3 con respecto a la 2. Y bueno, 4 con respecto a la 3, pues realmente no hay, ¿no? O sea, sigue siendo el mismo eje. Entonces, esto me llega a pensar que ahora sí que el eslabón número 3, pues me dice que puede bajar o subir con respecto la X, pues 1 y 2, ¿verdad? Bueno, pues esa es la medición en DI. Ahora, finalmente, pues ya nada más nos quedan las tetas y. Recuerden que las tetas y que son, vamos a revisar, ya con esto voy a terminar. Dice que el ángulo que existe entre XY-1 y XY. Es decir, a ver, con respecto al anterior, han sido han sido rotados estos ángulos, bueno, en la siguiente articulación con respecto al eje, ¿sí? Todo medido sobre Z. A ver, pues vamos a revisar. Entonces, volvemos otra vez con mis X y mis Z, ¿sí? Finalmente, pues puedo decir que, a ver, esta articulación en X, ¿se mueve? Sí. Y puedo decir que es un ángulo θ1, ¿sí? ¿Esta articulación se mueve? Sí. Entonces puedo decir que es una θ2, le voy a poner que es una θ2, ¿sí? La articulación número 3, que solo baja y sube, se mueve entonces en X, es decir, hace este giro, la 3, no la 4. La 3, no, pero la 4 sí, la 4 es θ4, o sea, es la misma al final de cuentas, pero yo las tengo que considerar independientes por si voy a aprovechar esta rotación. Entonces, digamos que, pues,
La teta 4 sí, o sea, es mi articulación, pues es la misma, pero voy a considerar la rotación, pero el anterior solamente voy a considerar traslación, ¿sí? Entonces, digamos que es una articulación mixta, ¿no? Un poco mixta. Mis estimados colegas, entonces hemos completado lo que es el cómo identificar los parámetros de H. Recuerden que estamos analizando con respecto, pues, las distancias y los ángulos entre Z y acá las distancias y los ángulos entre X. Mis estimados, entonces, esto es la tabla de Denavit-Hardenberg, o son los parámetros de H, y en un siguiente video vamos a utilizar esta tabla para poder realizar las transformaciones, concatenarlas, es decir, las voy a multiplicar esas matrices que me van a salir, y al final vamos a generar un vector del espacio para ubicar el efector final. Muy bien, espero que este video les haya servido. Quedo a sus órdenes. Gracias.